Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de encontrarnos una vez más para seguir aprendiendo sobre la ley de la vida. Y hoy veremos un tema que es muy importante: ¿por qué nos enfermamos? Así que vamos a orar, vamos a pedir eh, la enseñanza, la compañía, la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Cariñoso Dios, tú eres nuestro Padre y te damos gracias porque tu palabra es preciosa, nos has dejado una palabra maravillosa en la que podemos seguir aprendiendo cada día más, entendiendo cuál es el engaño de nuestro corazón, pero sobre todo esa solución maravillosa que tú nos ofreces a través de la persona maravillosa de tu Hijo Jesús. En estos momentos queremos pedir que tu Santo Espíritu, que es el maestro, que es el que nos enseña, esté con cada uno de nosotros, que nos dejemos enseñar por él y que cooperemos con él para que el engaño pueda ser cada día eliminado y de esta manera la naturaleza divina pueda ser cada día fortalecida en nosotros y vivamos como verdaderos hijos de Dios. En Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces continuamos con esta serie titulada La salud y la salvación en el tiempo del fin. Y vamos a hacer el resumen de lo que se dio en el tema anterior, que lo tuvo mi esposo. Y entonces él hablaba acerca de las relaciones, ¿no? El tema de hoy es por qué nos enfermamos. En cuanto a las relaciones, recordemos que el Señor nos enseña, ¿no? Que nosotros en el engaño entramos en las relaciones para tomar de los demás, ¿cierto? Pero realmente los demás existen en nuestra vida para que nosotros demos. ¿Y qué vamos a dar? Única y exclusivamente lo que tomamos del Señor. Así que si tomamos del Señor paciencia, esa paciencia nosotros la vamos a dar. Pero en el engaño, tristemente, nosotros vivimos no en la ley de tomar para dar, sino en la de dar para recibir. Entonces, damos amor, damos atenciones, damos reconocimiento, esperando recibirla de vuelta. Y recuerdo bien en estos momentos a mi mente una escena que vi una vez, estaba trabajando con, con alguien, con un paciente presencial. Y estábamos ahí conversando y bueno, la hijita de más o menos 4 o 5 años entró corriendo y le dijo, papi, papi, se le lanzó a los brazos del papá, se quedó mirándolo y le dijo, papi, te amo. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Porque me llamó la atención la respuesta del papá. El papá le dijo, yo no. Y la niña estaba así. Y cuando el papá le dijo, yo no, inmediatamente la cara de la niña cambió así, una cara de terror, una cara de ¿cómo? Y entonces, claro, cuando el papá la ve, le dice, mentiras, tú sabes que también te amo, que te amo mucho. Y la niña de una vez, ay, su sonrisa, ¿no? Como que vuelve esa sonrisa. Y yo dije, vea, desde pequeños nosotros damos un te amo esperando que nos digan, yo también te amo, yo también te amo mucho. Así que lógicamente, sabemos que nacemos con este engaño se ve reflejado en todas nuestras relaciones a las que nosotros llegamos para, para tomar de las personas y no para dar, que es realmente eh, el propósito pues de la ley, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo justamente eso de esperar recibir de los otros, damos esperando recibir, cómo cuando no recibimos lo que nosotros esperamos, viene la enfermedad. Entonces, el tema 5 es ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué los dolores de cabeza? ¿Por qué la dermatitis, fiebre? También los hongos, ¿no? En los pies, gripes, tinnitus,
caries dentales, incluso las caries, erupción cutánea, rubeola, infarto del miocardio, hipertensión. Póngale todas las enfermedades habidas y por haber, y lógicamente aquí están las físicas, pero si podemos hablar también de una depresión, de una ansiedad, de un trastorno afectivo bipolar, del trastorno obsesivo compulsivo, etcétera. Tantos trastornos que hay, el trastorno límite de la personalidad y que de lo que tanto se está hablando hoy en día, del narcisismo, ¿cierto? ¿De dónde? ¿Por qué? O sea, ¿por qué vienen esas enfermedades? ¿Por qué un dolor de brazo si no ha habido un golpe, si no ha habido una situación? ¿Por qué las contracturas? ¿Por qué la rinitis? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué está comunicando el cuerpo aquí? ¿Sí? O cuando hay una depresión, cuando hay una ansiedad, cuando el sistema nervioso no está produciendo la serotonina, no está produciendo la dopamina, no está produciendo lo que necesita para funcionar. ¿Qué es lo que el cuerpo nos está comunicando? Entonces necesitamos entender cuándo es que el cuerpo se comunica, ¿sí? Porque él no da señales al azar. Puede dar señales por accidente, o sea, puede el cuerpo enviar una señal porque sí. Necesitamos entender que no. El cuerpo no da señales por accidente. Él da una señal cuando, por ejemplo, le falta algo. Y ahorita vamos a ver cuando le falta algo, qué dice el cuerpo. O cuando algo es demasiado, también. El cuerpo nos empieza a avisar y dice, hey, no más, ¿sí? Mucho sol, por ejemplo, en la playa. Vamos a la playa. Entonces, mucho sol, lógicamente, el cuerpo empieza a comunicar. O cuando está lesionado, también el cuerpo envía señales, ¿sí? O se calla cuando está todo bien. Cuando hay bienestar, el cuerpo se calla, ese es su lenguaje, su manera de comunicar que todas las necesidades están satisfechas. Entonces nosotros necesitamos aprender a comprender los mensajes del cuerpo, necesitamos comprenderlos, porque resulta que cuando algo le falta o es demasiado o está lesionado, él nos comunica. Y qué bueno que lo haga, porque imagínense ustedes que el cuerpo esté lesionado, que haya una fisura, que haya una fractura y que el cuerpo no dijera nada, ¿sí? Que haya algún ligamento lesionado y el cuerpo no dice nada. Imagínense ustedes, seguiríamos nosotros forzando esa parte y agravaríamos la situación o podríamos deteriorar aún más cualquier otra. Entonces, nosotros necesitamos comprender esos mensajes del cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, sabemos que faltan alimentos y lógicamente vamos a suministrarle al cuerpo eso que le falta, ¿cierto? ¿Qué tal que el cuerpo no nos dijera que le faltan alimentos, que no hubiese esa sensación de hambre? ¿Qué pasaría? Pero cuando tenemos sed, el cuerpo nos está diciendo que le falta agua. Entonces, necesitamos acatar esos mensajes del cuerpo. Cuando hay cansancio, el cuerpo nos está diciendo que nos falta sueño, que es necesario ir a descansar. Cuando hay dificultad respiratoria, entonces lo que hay en el cuerpo nos está diciendo que le falta oxígeno, que es necesario que nosotros podamos respirar correctamente. Cuando hay congelación, ausencia de calor, como acá estos días han estado fríos, ha estado lloviendo bastante en el día. Así que sentimos frío porque hay ausencia de calor, pero cuando hay sudoración, entonces demasiado calor como están ahorita en Europa, en un verano pues fuerte, entonces demasiado calor. Pero cuando viene la enfermedad, cualquier enfermedad, las que vimos anteriormente, cuando hay inflamación, cuando hay dolor, cuando viene el cáncer, la depresión, la ansiedad, un dolor en alguna parte específica, ¿qué le está faltando al cuerpo? ¿Qué es lo que le está faltando?
necesitamos comprender los mensajes del cuerpo. No podemos desatenderlos o de pronto malinterpretarlos. Por ejemplo, cuando hay sensación de hambre, nosotros no vamos a abrigarnos, ¿no? Nosotros comprendemos algunos mensajes del cuerpo, los comprendemos bien, pero cuando viene la enfermedad, estamos comprendiendo realmente lo que el cuerpo nos está diciendo, o sea, estamos comprendiendo el mensaje, qué es lo que le está haciendo falta al cuerpo, por qué estamos presentando la enfermedad que, que ha llegado, ¿no? O el dolor que estamos presentando. Así que las señales que el cuerpo nos da son intencionadas, no son porque sí, porque se le ocurrió protestar por algo. No, son señales intencionadas. ¿Y cómo es que nosotros podemos saber qué nos comunica el cuerpo cuando nos enfermamos? Creo que ya desde esta serie la iniciamos justamente conociendo la ley. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Y ciertamente necesitamos comprender la naturaleza del ser humano. ¿Cómo fue que Dios diseñó al ser humano? Diseñó no solamente la estructura, sino el funcionamiento. Entonces, es muy importante para poder entender lo que el cuerpo nos comunica, que nosotros conozcamos la naturaleza del ser humano. Y en el tema anterior se vio que a partir, en Génesis 2:7 vemos nosotros que el Señor utiliza dos elementos, por así decirlo, ¿no? El polvo de la tierra, la arcilla y el soplo de vida. Cada uno de ellos al unirse es modificado. La arcilla se convierte en el cuerpo, en esta parte maravillosa conformada por células, tejidos, órganos, todo esto, y cómo ese aliento de vida se modifica en el espíritu del ser humano, que hemos venido hablando sobre él en los programas que se tuvieron, sobre todo cuando se estudió el libro. Pero también necesitamos conocer las leyes que rigen nuestra vida, ¿no? Si queremos entender qué nos comunica el cuerpo cuando se enferma, entonces necesitamos entender la naturaleza del ser humano y las leyes que rigen la vida, que rigen al ser humano. La pregunta entonces es, ¿conocemos nuestro ser o hasta este momento las señales que el cuerpo nos ha dado no las hemos podido identificar bien? Ahora vamos a ver si realmente nos conocemos o no nos conocemos y si lo que hasta ahora hemos pensado es todo lo que necesitamos. Ejemplo, ¿el oxígeno es todo lo que necesita el ser humano? Indudablemente, no, no es todo. El agua es todo, los alimentos, el descanso, el sueño, el dormir, es todo lo que necesitamos. Son estos cuatro aspectos, todo lo que el ser humano necesita. Ah, pero también faltaría la luz del sol. ¿Y qué decir del calor? ¿Es esto todo lo que necesita el ser humano? Yo creo que algunos de ustedes o todos dirán, no, no es todo lo que necesitamos. Hay otras cosas que necesitamos. ¿Qué es lo que los seres humanos más atesoramos? ¿Qué es lo que más nos alegra? Saben que cuando hemos presentado estos temas, la gente responde, por ejemplo, ¿qué es lo que más atesoramos los seres humanos? El dinero, han dicho, ¿sí? Otros dicen la salud, otros dicen la felicidad, ¿sí? Pero realmente, ¿qué es lo que los seres humanos más atesoramos? O sea, ¿qué es lo que nosotros consideramos más importante? Y realmente aquí podemos ver que las relaciones, pero ¿por qué las relaciones son tan importantes? ¿Qué es lo que el ser humano obtiene a través de esas relaciones? Entonces vemos aquí relaciones de pareja. Justamente una de las imágenes tiene que ver con el día de la boda o una pareja en la playa, o vemos acá una familia, ¿no? Una relación familiar.
lo que nosotros más atesoramos son las relaciones. ¿Por qué? Porque resulta que a través de las relaciones es que nosotros obtenemos el amor, ¿sí? Lo vimos en el tema anterior, ¿cierto? En el engaño, nosotros queremos obtener ese amor y lo hacemos a través de las relaciones. Otro tipo de relaciones, ¿no? La relación madre-hijos, madre-hija, madre-hijo, que es tan importante. Ese amor que se obtiene a través de los bebés, ¿no? De los más pequeños. Pero hay otro tipo de relaciones, las relaciones laborales, las relaciones de amistad, las relaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con con las amistades espirituales, los de la iglesia, eh, las amistades de estudio, ¿no? Ya sea el colegio, la universidad. Son diferentes tipos de relaciones de las cuales nosotros queremos obtener el amor, dar amor, pero también recibir ese amor. Entonces, nosotros necesitamos comprender realmente si lo estamos haciendo bien o no. Y resulta que la ley de la vida es demasiado diciente, o sea, la ley de la vida es la que nos muestra bien por qué nos enfermamos. Entonces resulta que cuando Dios nos puso en este mundo, Él enmarcó nuestra vida dentro de una ley, ¿sí? Y nuestra vida está condicionada por las necesidades, ¿sí? ¿Cuántos tipos de necesidades tiene el ser humano? Yo creo que eso ya lo hemos visto nosotros. Lo hemos visto y hemos hablado de eso, ¿cierto? Nuestra vida está condicionada por las necesidades. Si todas las necesidades están satisfechas, ¿qué va a pasar con nosotros? Si todo está satisfecho. Nuestro funcionamiento va a ser normal. Vamos a tener 100% salud, ¿sí? Nuestra vida está condicionada por unas necesidades. Si todas las necesidades están satisfechas, 100% salud. Pero si no están satisfechas, nos vamos a salir de ese condicionamiento, ¿sí? Nos vamos a salir como de la vía, nos vamos a salir como del carril, por así decirlo, ¿sí? Si el auto va por el carril por el que tiene que andar bien, ¿sí? Y todos van a andar bien, pues nosotros vamos bien, el otro viene bien, no va a pasar absolutamente nada. Pero si nosotros en un descuido no salimos de nuestro carril, en este caso las necesidades no van a estar satisfechas, ya sea por falta o digamos o por defecto, por exceso o por defecto, va a venir la enfermedad, ¿sí? Va a venir la enfermedad de un lado o del otro, ¿no? Por exceso o por defecto. Ahora, cuando viene la enfermedad y nosotros entendemos que hay algo que no está satisfecho y corregimos, podemos volver al carril correcto, podremos volver a ese funcionamiento normal, a ese 100% salud. Claro, pero si no atendemos los mensajes, entonces vamos a seguir saliéndonos y ahí ya viene la muerte. No hay nada que hacer porque la muerte es la ausencia de función. De la disfunción, sí podemos pasar al funcionamiento normal, pero ya en la ausencia de función no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, vamos a recordar hoy cuántos tipos de necesidades tenemos. ¿Cuántos? Lo vimos en el tema anterior, ¿cierto? Dos. Tenemos las necesidades físicas, ¿cierto? Que son, digamos, las que obtenemos a través de la química. Entonces, necesidad de oxígeno, necesidad de agua, de temperatura, de alimentos, todo dentro del rango que debe ser. Pero resulta que si nosotros las satisfacemos correctamente, todo va a estar bien. Pero ¿qué pasa cuando nos salimos a una insatisfacción? Van a venir reacciones corporales de un lado o del otro, ¿no? Ya dijimos, por exceso o por defecto.
Entonces, por ejemplo, temperatura muy baja, viene la reacción corporal, congelamiento. Si nosotros nos damos cuenta ahí y rápido nos abrigamos, hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a corregir, no va a pasar nada. Pero si no atendemos a esa disfunción, a lo que el cuerpo nos está diciendo, y nos salimos un poco más, entonces vamos a morir por hipotermia. Lo mismo pasa del otro lado. Temperaturas muy altas, entonces vamos a transpirar. Tenemos que hacer algo para refrescarnos, ducharnos, aire acondicionado, un ventilador, y entonces vamos a poder volver al funcionamiento normal. Pero si no atendemos a este mensaje que nos da el cuerpo a través de la transpiración, podemos salirnos aún de esta línea de disfunción y podemos también morir. Hay gente que ha muerto de calor, sí. De hecho, en estos días miraba una noticia que en Europa ya han muerto varias personas, muchas, varias no, muchas, justamente por las olas de calor tan fuertes que están viviendo allá. Pero bueno, las necesidades físicas no son las únicas. Tenemos otras necesidades que son las espirituales. Y ya dijimos que la necesidad espiritual que las engloba a todas es el amor. Pero tenemos necesidad de justicia. Recordemos que son más de 100: justicia, libertad, seguridad, comprensión, verdad, conocimiento, lealtad, fidelidad, etcétera. Reconocimiento, son más de 100, pero todas ellas están, podríamos decir que contenidas en el amor. Así que las necesidades, la necesidad espiritual, las espirituales, las de amor, también deben ser satisfechas. Si están completamente satisfechas, como debe ser, de acuerdo con la ley, entonces vamos a tener 100% de funcionamiento normal. Pero ¿qué pasa si los pensamientos acerca del amor no son los adecuados? Recordemos que estas necesidades espirituales, justamente como son espirituales, las se pueden ver reflejadas a través de los pensamientos, ¿cierto? Porque recordemos que estas necesidades son información. El amor es información, la justicia es información y están justamente en nuestros pensamientos. Si pensamos que realmente es justo o no es justo, es a nivel del pensamiento. Entonces, de este lado, nunca hay límite, nunca puede haber demasiado, ¿sí? Nadie se va a enfermar por demasiado amor, pero resulta que estas necesidades espirituales son todo o son nada. Un ejemplo muy sencillo. em, de los 30 días del mes, 29 días, yo dije la verdad. Actué siempre en verdad. Pero un día mentí. ¿Qué me van a decir? ¿Mentirosa o no mentirosa? Vamos a decir, ¡hey, qué mentirosa es Paola! Porque las necesidades espirituales son todo o nada, pero de este lado nunca va a ser demasiado. Nadie se va a enfermar por mucha verdad, por, por mucho amor, por mucho conocimiento, no. Pero de este lado van a empezar a ver reacciones corporales, es decir, cuando no es estas necesidades no son suficientes, van a haber reacciones corporales. ¿Cuántas reacciones corporales? La enfermedad en cualquiera de sus formas. Esto necesitamos nosotros entenderlo y la verdad yo creo que a nivel personal podemos darnos cuenta que así es, ¿sí? Y yo lo puedo ver también en los pacientes que el Señor me permite trabajar, con los que el Señor me permite trabajar. Veo palpable, o sea, no solamente depresión, ansiedad, sino un dolor, la hipertensión, lo veo también a nivel de familia, ¿sí? Cuando algo sucede con mis padres, con mis hermanos, lo vemos palpable, que realmente cuando nuestros pensamientos
no son pensamientos de amor, de justicia, de libertad, sino todo lo contrario, viene la enfermedad, un dolor de cabeza, una gripe, rinitis, lo que sea, ¿sí? Viene la enfermedad precisamente porque nos estamos saliendo de esa vida condicionada, de esas necesidades que tienen que estar siendo satisfechas. Entonces, ya sea a nivel físico, digamos, de las necesidades físicas insatisfechas o las necesidades espirituales, el cuerpo va a reaccionar y va a decir que algo le está haciendo falta. O en el caso de las necesidades físicas, que es mucho también. Pero realmente las relaciones están en nuestra mente, ¿sí? Los pensamientos acerca de esas relaciones. Nosotros acerca de las relaciones tenemos es pensamientos. ¿Pueden los pensamientos sobre estas relaciones, sobre estos tipos de relaciones, causar enfermedades? Yo creo que ustedes estarán diciendo que sí. Y para eso, pues nosotros necesitamos también responder unas preguntas, necesitamos entender qué son los pensamientos, de dónde vienen los pensamientos. Y mire qué interesante, porque en el libro de Jessica Liga pudimos ver y pudimos aprender todo esto, ¿no? ¿Qué son los pensamientos? ¿De dónde vienen? Del espíritu, ¿no? Dónde empiezan también, qué pueden hacer. Entonces, generan una energía eléctrica, ¿sí? Una corriente eléctrica positiva o negativa, dependiendo cuál es su función en la salud. Y todo tiene que ver con los pensamientos acerca de nuestras relaciones. ¿Cómo funciona el pensamiento? Si queremos saberlo o recordarlo, vamos a volver al libro de El estudio de la vida. Entonces, tenemos que ir concluyendo hasta aquí ya algo, y es que la dificultad no está en la información, ¿sí? Sino en la interpretación, sino en la interpretación. Y nosotros podemos ver cuántas, cómo nosotros malinterpretamos a veces una actitud del otro, ¿no? A veces una palabra del otro. Malinterpretamos, interpretamos de una manera incorrecta y entonces esa es la dificultad, la interpretación que nos da. Recordemos esta cita del Espíritu de Profecía, Mente, Carácter y Personalidad, tomo uno, página 71. Por todas partes prevalece la enfermedad mental. 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto, ¿sí? Nuestra mente, nuestros pensamientos. 9 de cada 10 pruebas y perplejidades que preocupan a tantos son imaginarias, son imaginarias. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Por ejemplo, en algún momento de mi vida pasé por una situación difícil y en ese momento yo veía que la situación era tan aplastante, era tan grande que yo decía, yo no voy a poder con esto. O sea, esto supera mis capacidades humanas. Ahora, hoy, yo puedo mirar hacia atrás, hacia más de 10 años atrás y yo digo, ¿por qué yo veía eso de una manera tan impresionantemente grande? O sea, ¿cómo me pude dejar afectar por esa situación a tal punto de pensar que no iba a poder? Por eso, porque las pruebas y las perplejidades que nos preocupan son imaginarias, son imaginarias. Le damos demasiada importancia a esas situaciones. Entonces, hasta aquí nosotros debemos entender que el método con el que hemos venido trabajando, ya sea, digamos, los profesionales de salud mental, los profesionales de salud, los misioneros, como hemos venido trabajando, no lo hemos hecho bien porque nos hemos enfocado. Si somos psicólogos, nos enfocamos en una parte. Los médicos se enfocan en otra. Deberíamos nosotros trabajar con un método realmente que nos pueda dar respuestas a todos, ¿no? Fisioterapeutas, importantísimo también, ¿no? ¿Por qué duele aquí? ¿Por qué duele allá? Pero nos enfocamos solamente en una parte. Entonces, tenemos que ver al paciente realmente como un todo, ¿sí? Tenemos en cuenta la edad,
el tiempo transcurrido, pero tenemos que empezar a mirar la historia física de del paciente. Esto lo hacen los médicos, generalmente, ¿no? La lista de dolencias físicas, por lo menos si dice que tiene dolor de cabeza, ¿desde cuándo? Es importante saber las fechas. Tensión en el cuello, ¿desde cuándo? Si hay algún acúfeno, algún ruido, en qué oído, ¿no? Si es el derecho o el izquierdo, hace la diferencia, ¿desde cuándo? Mareos, ¿desde qué fecha? ¿Desde hace cuánto? Intervenciones quirúrgicas, ¿cuáles ha tenido? Amígdalas, apéndice, vesícula biliar. ¿Cuándo tuvo lugar todo esto? ¿Sí? Las fechas. Si se trata, digamos, de una mujer, cuántos partos ha tenido, ¿no? Abortos espontáneos. Todo esto es importante conocerse y en qué fecha. Pero hay una parte, una historia que es muy importante y es la historia mental, la historia eh, en la historia mental vemos nosotros los pensamientos. Entonces, las relaciones, ¿no? Dimos que los pensamientos tienen que ver con las relaciones. Entonces, ¿cómo ha sido, cómo fue la relación entre los padres? ¿Cómo fue y cómo es? La relación con la mamá, fechas también, ¿no? La relación con el padre, con el cónyuge, con los hijos. Los eventos específicos, como por ejemplo el matrimonio, en qué fecha, si hubo divorcio, cuándo se dio ese divorcio, si murió algún ser querido, también, cuándo tuvieron lugares, cuándo tuvo lugar cada uno de esos, las condiciones de empleo o de desempleo, ¿no? Si la persona está ocupada, si no está ocupada, si perdió el empleo por alguna razón, eventos especiales, traumas, abusos sexuales, bueno, cualquier tipo de trauma que la persona haya tenido, nosotros lo relatamos y debemos tener en cuenta la fecha, cuándo tuvo lugar. Ahora, ¿creen ustedes que este tipo de pensamientos acerca de las relaciones, si hubo alguna de estas condiciones, podría estar relacionada con la aparición de la enfermedad? O sea, ¿podemos ver nosotros una relación entre estas dos informaciones? Yo creo que sí, vamos a decir todos que sí. Sí, porque realmente lo hemos visto en nuestra vida y lo vemos también en situaciones de los demás. Yo recuerdo mucho que cuando murió mi abuela materna, no recuerdo la fecha exacta, pero yo solamente sé que a los pocos días o por mucho una semana después, mi mamá quedó postrada en cama. Mi mamá quedó postrada, no podía pararse. Creo que fue una situación acerca en su columna que ella presentó y mi mamá quedó prácticamente que no podía levantarse por un tiempo. Y fue justamente después de la muerte de su mamá, de mi abuela, ¿sí? Y podemos ver así, si nosotros analizamos, podemos ver diferentes enfermedades que pueden resultar. Digamos que las enfermedades mentales son mucho más palpables, ¿no? Que después de la muerte de un ser querido, la persona experimentó o resultó con depresión. Eso es algo como más palpable. Pero si nosotros analizamos esta parte de la enfermedad física, también vamos a encontrar una relación con este tipo de situaciones, ¿no? Los pensamientos que se tienen acerca de esas situaciones. Experiencias, les puedo contar muchas, pero justamente aquí hay un ejemplo que queremos compartirles, porque fue demasiado claro todo lo que se veía ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente se engaña a sí misma? Porque es que la enfermedad viene como resultado justamente de ese autoengaño. ¿Por qué nosotros nos engañamos a nosotros mismos de manera que resultamos enfermos? Y recordemos que Jeremías 17:9, el Señor en Jeremías 17:9 nos dice que porque nuestro corazón es engañoso, o sea, en nuestro corazón hay un engaño, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, nuestro corazón es perverso y nosotros realmente no lo conocemos. Por eso
el conocer la ley de la vida ha sido como encontrarle respuestas a muchas de nuestras situaciones. Yo sé que ustedes han encontrado respuestas, yo también, no solamente a lo que a mí me pasa, sino a los pacientes con los que a diario puedo compartir. Nos engañamos porque nuestro corazón tiene un engaño, ¿sí? Nuestro corazón es engañoso y lo veíamos en unos temas anteriores. Justamente fui yo la que les compartí ese tema. Nuestro corazón tiene un engaño, nosotros tenemos una identidad errada y esa identidad equivocada, errónea, pues nos lleva a evaluar las cosas de una manera equivocada. Y lo más, digamos, como triste de todo esto es que nosotros no conocíamos lo que hay en nuestro corazón. Ahora sabemos que es nuestra identidad, pero aún, aunque sabemos que nuestra identidad es equivocada, nos cuesta verlo, nos cuesta ver y por eso cuando viene un problema, cuando viene una dificultad y cuando viene la enfermedad, pues es como la manera de darnos cuenta realmente el engaño que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos una vara de medir equivocada. Imaginémonos que el metro de medir eh, no fuera el mismo en todos lados o que nos vendieran un metro equivocado, no un metro donde el centímetro tiene, donde el centímetro sí tiene los 10 milímetros, sino tuviese 9 u 8. O sea, sería una medida equivocada. Bueno, nosotros, dentro de nosotros, tenemos una vara de medir equivocada. Por eso nosotros en cuanto a las relaciones, tenemos pensamientos que no son los adecuados y por eso vivimos en contra de la ley de tomar para dar. Y ahí es donde viene justamente la enfermedad. La referencia de medida espiritual que nosotros tenemos que debe tener estas características, que es la ley de la naturaleza, no la, no, no, no la, no la, no la vivimos, no la practicamos como debe ser. La vara de medir resultamos siendo nosotros mismos, lo que nosotros pensamos, ¿sí? Cuando realmente, pues el Señor nos ha dejado al ser humano, la naturaleza, y nos ha dejado también la ley que rige el universo. Con esos dos aspectos podríamos entender realmente las cosas de una manera apropiada, pero el yo soy Dios nos lleva a ponernos siempre en el centro y a esperar que los demás estén y giren a nuestro alrededor. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, recordemos la ley, todo en el universo funciona como un canal, todo tiene una entrada, una salida, cada canal es la ley básica, nada puede existir ni funcionar por sí mismo, por eso cada elemento debe tomar esa sería la causa. Y en la parte de la salida, nada podemos hacer para nosotros mismos, para sí mismo, para uno mismo. Por eso todo canal debe dar. Ese sería el efecto. Todo funciona en un circuito donde Dios es el creador, es la causa de todo lo que existe y entenderíamos claramente que nuestra dependencia es con Dios. Sí, claro, nuestra dependencia es con Dios, de Él es que debemos tomar porque Él tiene lo que necesitamos y a los demás solo los necesitamos en la salida. Entonces, cómo funciona y cómo deberíamos funcionar? Ese canal somos cada uno de nosotros, soy yo, ¿sí? ¿Qué necesita Paola? ¿Qué necesita el ser humano? ¿Cuál es la necesidad más grande del ser humano? Incluso esta necesidad de amor está por encima de las otras necesidades, ¿sí? Esta necesidad, tenemos una necesidad de amor y no es cualquier amor, es un amor que debe tener cuatro características. Primero, tiene que ser un amor completo, total. Como cuando vamos a tomar agua, tenemos mucha sed y entonces el vaso está a medias. No, no lo queremos a medias, lo queremos completo, lleno. Bueno, así es el amor que necesitamos, un amor completo. Pero también tiene que ser un amor constante, 24/7, ¿sí? Todo el tiempo, no como las lucecitas de Navidad, ¿sí? Que prenden y apagan.
pero también debe ser un amor desinteresado, un amor que no me pida nada a cambio y un amor personal para mí, ¿sí? Porque yo soy la que lo necesito. Ahora, nosotros sabemos que el único que tiene ese amor con esas características es Dios. A mí me gusta trabajar con niños y justamente qué días trabajaba con una niña y yo le decía, ¿quién tiene ese amor? Y decía, mi mami. Me pareció tan bonito porque, o sea, digamos que la inocencia de los niños, ¿no? Porque decía mi mami. Yo le decía, bueno, pero el amor de la mamá es constante, todo el tiempo. La mamá está así, dispuesta, siempre feliz y todo. Decía, bueno, no. Yo le decía, y la mamá no pide nada a cambio de ti, nada, nada, nada. Bueno, no. Entonces yo le decía, bueno, entonces si no es la mamá, entonces decía, y sí, todos llegan a la respuesta, tanto adultos como, como niños. Dios es la fuente de ese amor. O sea, solo Dios tiene ese amor con esas características que nosotros necesitamos. Por eso el ser humano debe tomar ese amor de Dios. Ya sabemos que tomarlo, pues es en esa conexión, en esa relación constante con el Señor, ¿no? A través de la oración, a través del estudio, a través de esa meditación en su palabra. Y entonces nosotros fuimos creados, mire qué lindo, para ser dependientes de Dios, ¿sí? Ahora, no me puedo quedar con ese amor porque la ley me dice que no puedo, nada existe ni funciona por sí mismo, pero tampoco nada vive para sí mismo. Entonces, ese amor tiene que ser dado. ¿A quién? A las personas con las que nos relacionamos, papá, mamá, hermanos, esposo, esposa, hijos, otros, y aún los enemigos, porque el Señor Jesús va más allá, nos dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros a los demás? ¿Para qué? Si yo soy dependiente es de Dios, ¿para qué necesito a los demás? Solamente para amarlos. Y entonces si yo entiendo que solo los necesito para amar, yo soy independiente de ellos, porque mi dependencia es de quien yo tomo, ¿sí? A ellos solo los necesito para darles el amor que tomo de Dios. De tal manera que si alguno de ellos me dice, no quiero que me ames, no pasa nada. ¿Sí? Porque nosotros vamos a seguir amando así el otro no quiera, porque cuando yo tomo el amor de Dios, yo no puedo hacer otra cosa más que amar. Pero resulta que este cumplimiento de la ley nos lleva a ser felices, a estar satisfechos y a tener salud. Pero esto se da desde la identidad correcta. Yo soy criatura, yo soy una hija de Dios. O sea, con la identidad correcta nosotros funcionamos y podemos cumplir la ley. Pero la pregunta es, ¿vivimos de esa manera? O sea, ¿realmente nuestra dependencia es de Dios o estamos viviendo de otra manera? Resulta que no es así. El ser humano, nosotros ya nacemos así, Adán y Eva cuando pecan, su identidad es cambiada, ahora el ser humano piensa que es alguien que no es, nosotros pensamos ahora que somos Dios, y así que imagínense ustedes ese engaño subconsciente de creernos alguien que no somos. Mire cómo ese engaño dañó completamente la ley. O sea, ya no la vivimos así como el Señor la dejó. Ahora entonces nosotros decimos, no, mi fuente de amor no es Dios. Entonces subimos a los que están a la salida, los subimos y los pusimos en el lugar de Dios. Ahora los demás son mis dioses de los cuales yo tomo el amor que necesito. Ellos se convirtieron ahora en mi fuente de amor. Entonces, imagínense ustedes, alguien que necesita lo que yo necesito, yo lo convertí en mi fuente de amor. ¿Cómo alguien hambriento y yo también hambrienta me puede dar de comer? Si la persona está hambrienta es porque no tiene alimento. Y entonces yo voy a esa persona y le digo, dame de comer. Y la persona
me va a decir, pero no, dame. No, yo no tengo. Y el otro no, yo tampoco. ¿Quién le puede dar de comer al otro? Ninguno. Entonces, lo mismo pasa a nivel espiritual. Dame amor, ámame. Y el otro no, dame tú de ese amor, ¿sí? Ámame. Y entonces el hambriento de amor pidiéndole amor al otro sediento de amor. Es imposible. Nosotros subimos a los seres humanos al lugar que solamente le pertenece a Dios. Los pusimos como fuente. Y entonces ya no es Dios mi fuente de amor, ahora es papá, mamá, esposo, hijos, etcétera. Y entonces cuando yo a ellos los subo como fuente, pues estamos cometiendo una locura impresionante. ¿Por qué? Porque es que causa y efecto no pueden ser lo mismo. Los demás son efecto y yo los pongo como causa, pero causa y efecto no pueden ser lo mismo. Entonces, o los tengo para amar o nada más, pero en este caso los tenemos para amar y para ser amados. Imposible, o sea, yo no puedo amar y ser amada, esperar amar a este, pero esperar ser amada de esa misma persona. Entonces, ya no es algo que nos da felicidad, satisfacción y por consiguiente salud. Ahora nosotros vivimos infelices, insatisfechos o vacíos y enfermos. Tuve una experiencia muy bonita en estos días anteriores con alguien que estaba pasando por un momento muy difícil de separación, sí, aún no han hecho el divorcio, están en separación, y entonces pues venía bastante afectada, y entonces yo dije, bueno, probablemente tenga una sola oportunidad para explicarle, y le expliqué esto así, se lo pinté en una hojita, traté de hacérselo, y cuando digamos, le expliqué el funcionamiento normal y yo le dije, pero así funcionamos, ella me dijo, no. Entonces le dije yo, a estos los pasamos para allá y dijo, ya, ya. Dijo, ya, entendí. Claro, a mi esposo yo lo tenía arriba, por eso, o sea, lo entendió de una manera que yo dije, wow, o sea, qué linda que es la verdad. Ahora, lo entendemos en el papel, ¿sí? Sabemos que en la práctica, pues ahí vamos, ahí vamos. No es fácil, pero pues no es imposible. O sea, el Señor no nos va a pedir un imposible. Ahí vamos, poco a poco vamos entendiendo y vamos saliendo del engaño. Entonces, por eso es que ahora vivimos infelices, vacíos y enfermos. Y mire qué lindo es explicarle esto a los adolescentes. Lo entienden de una manera maravillosa. Y qué bonito que ellos lo puedan entender en la infancia, que lo puedan entender en la adolescencia. Entre más rápido lo entendamos, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, tristemente, vivimos nosotros en un engaño que nos lleva, aún siendo religiosos, a sacar a Dios como fuente de amor y a poner a los demás como fuente. Entonces, ya no vivimos en una ley de tomar para dar, sino damos para recibir de ellos mismos. eh, y si lo vemos como está ahí en digamos, en esta diapositiva, nosotros tomamos de ellos. Ejemplo, yo tomo de mi papá, vine tomando de mi papá desde niña. Si yo tomo de mi papá, ¿qué tomo de mi papá? Lo bueno y lo no bueno, los defectos y las cualidades, aparte que ya traemos, digamos que algunas tendencias heredadas, pero ahora seguimos adquiriendo otras, las tendencias adquiridas, ¿no? Entonces, tomo de mi papá lo bueno y lo no bueno, lo bueno y lo malo. ¿Qué voy a dar yo? Indiscutiblemente lo que tomé. Entonces, por ejemplo, le explicaba yo a alguien pues, que se convirtió en maltratante, en victimario. Entonces yo le explicaba y le decía, usted sigue tomando de su papá, ¿sí? Porque hay una conexión que lo hace llevar a justamente a dar lo mismo, así usted cuando niño dijera, cuando yo sea grande, no lo voy a hacer jamás. Pues resulta que lo que nosotros tomamos, eso mismo nosotros damos. Lo bueno y lo no bueno. ¿Sí? Y por eso nos dicen
es que usted es igualito a su papá, ¿no? Es que usted es igualita a su mamá. Y no nos lo están diciendo tanto físicamente, sino en la forma de ser, porque así funciona. En el engaño así funcionamos. Pero qué lindo que nosotros vivamos ahora en la verdad, en el yo soy hija de Dios, criatura de Dios, yo soy hijo de Dios, y que nos digan, ¿cómo se parece usted a su papá, a su Padre celestial? Y allá es a donde debemos llegar, y yo creo que todos nosotros le estamos apuntando a que tomemos tanto de Dios que realmente nos parezcamos tanto, tanto a Él, que la gente lo pueda notar. No fuimos creados para ser amados. Por eso nosotros a estas personas que deben estar en la salida, que las subimos a la entrada, necesitamos bajarlas. Y eso solamente lo podemos hacer siendo conscientes, pero con el poder de Dios. Esto humanamente 100% no es posible. Aquí es donde necesitamos de esa cooperación divino-humana. El Señor hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y la nuestra es darnos cuenta, clamar a Dios por su poder, pero también nosotros, pues, hacer lo que podamos hacer para poder bajar a estos seres queridos a la salida. Entonces, quiero mostrarles aquí una historia de vida que escuché alguna vez, que tuve la oportunidad de escuchar. No es el nombre verdadero de esta persona, la edad sí era la que tenía en el momento que tuvimos esta entrevista. Claudia, de 58 años, y vamos a tratar de ver algo de su historia de vida lo más pronto que podamos. Entonces, a sus 24 años, ella inicia un noviazgo que duró 5 años, ¿sí? O sea, de los 24 a los 29 años. Pero a los 28 años de noviazgo, cuando ella tenía 28 años, 4 años de noviazgo, el novio le fue infiel. Y esta infidelidad duró 2 años, o sea, el último año de noviazgo y el primer año de la unión libre. A los 29 años, ella, aún sabiendo que él era infiel, se va a vivir con él. Bueno, antes de sus 24 años, ella tenía su historia de vida, pero resulta que nos centramos con ella, pues fue, digamos que en su historia de pareja, ¿no? Y ya van a ver ustedes por qué. A los 32 años, a ella le diagnostican diabetes. Ella empieza con problemas de diabetes. A los 33 años le nace su primer hijo, ¿sí? Y esto de los hijos es interesante. Ella tuvo 2 hijos y sus hijos nunca estuvieron de acuerdo en que ella mantuviera pues la relación con su papá, porque fue el papá de sus 2 hijos. A los 35 años, cuando ella tenía 35 años, este hombre le fue infiel hasta los 48 años. O sea, él tuvo otra relación con otra mujer que duró 13 años y vivía con las dos. O sea, tenía 2 familias al mismo tiempo, ¿sí? 35 años hasta los 48, ella vive la infidelidad de este hombre, 13 años. A los 48 años, ella empieza a tener artrosis en su pierna derecha. Mire que no es casualidad que sea en su pierna derecha, ¿no? Ella es de lateralidad diestra, ella es diestra. Entonces, en su pierna derecha, artrosis. A los 49 años, ella se casa con este mismo hombre, ¿sí? Él ya tuvo esa relación de 13 años, la termina, y entonces ella a los 49 años se casa con él. Cuando ella tenía 50 años, el hombre resulta con cáncer de cerebro. Él muere, creo que ese mismo año, creo que la muerte fue así, muere él, y a los 55 años ella presenta desprendimiento de la retina de sus 2 ojos, neuropatía diabética y una hernia discal cervical, ¿sí? A los 56 años,
presenta inflamación de su ojo izquierdo, ¿sí? Izquierdo, tampoco es, recuerda que el cuerpo no nos da señales porque sí, ¿no? De su ojo izquierdo. A los 57 años, un año antes de que yo la conociera, ella es diagnosticada con Parkinson y también con hipertensión arterial. Entonces, voy a devolverme aquí. Cuando, cuando yo miraba este panorama, yo le preguntaba a ella, mm, ¿qué siente usted por su esposo? Porque él muere, creo que cuando ella tenía 50 años y en ese entonces ella tenía 58, 8 años después. Yo le dije, cuando usted piensa en su esposo, bueno, ¿qué tan frecuente piensa en él? Y me decía que sí, que lo pensaba mucho. Entonces yo le decía, y cuando usted piensa en él, ¿qué tipo de pensamientos tiene? Y ella me dice lo siguiente, me dice, gracias a Dios, cuando ese hombre murió, yo dejé de amarlo. Yo ya lo había dejado de amar, dijo ella, porque donde yo lo estuviese amando en ese momento como yo lo amaba, yo no hubiese soportado la muerte de él. Interesante, ¿cierto? Lo había dejado de amar, según ella, ¿sí? Pero mire todas estas enfermedades a lo largo de su vida, ¿no? Eh, También le pregunté algo sobre su papá. Pude preguntarle algo porque pues nos centramos fue, digamos que en toda la relación de pareja. También hubo situaciones con su papá y también con sus hijos, porque ella tenía muchas discusiones con sus hijos, porque ellos le decían, sepárese, deje a mi papá, ya no más, mamá. Mire que él le ha sido infiel, mire que él la ha hecho sufrir, mire que esto, y ella tenía muchos roces, creo que sobre todo con su hijo mayor, el primer hijo. Entonces, aquí vemos un ejemplo claro de que la enfermedad no viene porque sí, el cuerpo nos está hablando. Y ella decía que afortunadamente lo había dejado de amar antes de que él muriera, porque si no, ella tal vez hubiese muerto de amor por él. Y entonces aquí es donde nosotros necesitamos trabajar esto y entender que necesitamos un intercambio de vida. Vamos a verlo por encima porque este es el último tema de esta serie, ¿no? Y mire qué lindo que cuando nosotros hagamos ese intercambio, nosotros debemos entender esto. La vida del Salvador en esta tierra, pese a haber sido vivida en medio de conflictos, fue una vida de paz. O sea, ¿vivió el Señor Jesús en medio de conflictos? Sí, pero él vivía en paz. Ninguna tormenta de la ira satánica pudo alterar la calma de aquella perfecta comunión con Dios. Y nos dice, mi paz os doy. Aquellos que aceptan la palabra de Cristo y confían sus almas a su cuidado y sus vidas a su ordenación, encontrarán paz y quietud. Amén. Amén. Nada en el mundo podrá ponerlos tristes. ¿Cuánto? Nada. Nada en el mundo podrá ponerlos tristes, siendo que Jesús les da gozo con su presencia. En la perfecta conformidad hay perfecto descanso. El Señor dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿El qué? El pensamiento. ¿Persevera en quién? En Dios, en el Padre, en Jesús, pero no en nosotros mismos o en la otra persona, ¿sí? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La confianza está puesta en Dios y no en los seres humanos. Pero ¿qué es lo que destruye la paz? Es el amor al yo, el que destruye la paz. Mientras el yo está vivo, permanecemos continuamente listos para guardarlo de mortificación e insulto. Pero cuando el yo está muerto y nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, no nos dejaremos afectar. ¿Cómo? No nos dejaremos afectar por descuidos o menosprecios. Cuando recibimos a Cristo en el alma como un huésped permanente, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
guardará nuestros corazones y mentes. No hay otro fundamento de paz sino este. La gracia de Cristo recibida dentro del corazón domina a la enemistad, apacigua la contienda y llena el alma con amor. ¿Qué necesitamos? A Cristo. ¿Qué necesitamos? Entender que es el amor al yo el que nos genera todos estos problemas, que es nuestra naturaleza pecaminosa la que nos roba la paz, porque vivimos pendientes de protegernos, de que nadie nos desprecie, de que nadie nos haga mal, de que nadie nos rechace. Eh, y realmente aquí es donde el Señor quiere que nosotros entendamos y podamos vivir la ley, porque el cumplimiento de la ley es felicidad, nos trae satisfacción y salud, 100% de salud. Así que bueno, ¿por qué nos enfermamos? Ya lo vimos. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta antes de que oremos? Bien, si no hay ningún comentario. Doctora, Ajá, sí, doctora Paula, sí, hermana bueno, Elsa. es hermoso, ¿verdad? Eso que acaba de enseñarnos tan extraordinariamente. Indudablemente la parte difícil es lograrlo. Hay algo que todavía me crea una incógnita, que es que no he podido entender que nada puedo hacer por mí misma. Es como así, es que desde el punto de vista espiritual, porque pues uno tiene que hacer algo para uno, en el sentido de que me tengo que arreglar, tengo que ir a comprar algo que necesito. Entonces, si eso no lo puedo hacer, ¿cómo entiendo eso? No lo capto bien. Sí, la ley dice, Perdóneme, pero no sí, se preocupe, hermana Elsa. No, la ley dice que nada puede hacerse para sí mismo, para sí eso, mismo. Entonces, por eso todo lo que nosotros tomamos de Dios, y sobre todo estamos hablando ahí de las necesidades espirituales, ¿sí? La necesidad de justicia, de paz, de tranquilidad, de reconocimiento, etcétera, de amor. Nosotros la tomamos de Dios, pero no podemos quedárnosla para nosotros mismos. Todo lo que ajá, nosotros pero tomamos de Dios, tenemos que darlo. Todo, no es o- para mí. ok, pero entonces no está mal en que, pues si me tengo que arreglar unas uñas, pues quiero arreglarme unas uñas. ¿Cómo decir eso? Como de pronto me hace pensar, ¿será que no No. puedo ni siquiera arreglarme unas uñas? No, no, Algo no. así, ¿no? No, habla más de, digamos, de esa satisfacción, de esas necesidades que nosotros tenemos. Pero sin embargo, por ejemplo, yo lo he visto que el egoísmo de nosotros nos lleva aún a que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para nosotros. Ejemplo, cocinar. Vamos a hacer un almuerzo especial y entonces invitamos, bueno, a la gente que deseemos invitar. Y entonces atendemos a las personas o bueno, un almuerzo no especial, el almuerzo de todos los días para el esposo, para los hijos. Y entonces terminamos de cocinar y esperamos que nos digan, "¡Ah! Le quedó delicioso, gracias." ¿Sí? Bueno, cuando la persona lo dice, bien. Pero cuando nos dicen, estaba como feliz, le quedó salado, ¿no? Entonces uno como que, o que ni siquiera dijeron nada. Entonces uno, pero ni las gracias dieron. ¿Para quién cocinamos realmente? ¿Para el otro o para nosotros? Cuando estamos esperando que nos estén reconociendo. Entonces yo entendí algún día con cosas así que me pasan también en mi trabajo. Algún día yo entendí esto y yo dije, claro, casi todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para nosotros. Y entendí esa cita de Colosenses 3 23 y 24 que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
Bueno, y no para los hombres, dice ahí, pues esperando la recompensa, ¿no? Dice, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. eh, Ahora se me olvidó, espere. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Alguna vez en una sesión con alguien, conversábamos de esto y vino a mi mente esa cita. Y yo le dije, bueno, ¿y qué piensa de esta cita? Y dijo, claro, ahí está claro, o sea, nosotros generalmente lo hacemos, o sea, lo hacemos para el otro, pero realmente es para nosotros mismos. Cuando nosotros lo que hacemos, debemos hacerlo para el Señor. Así pues, si coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, es eso que nosotros siempre hacemos para que nosotros seamos reconocidos, para que nosotros seamos tenidos en cuenta, para que me digan gracias, qué rico, qué lindo, qué esto, qué aquello, qué buena, qué bueno. Por eso el Señor dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, ¿sí? Es eso, porque nosotros tenemos que aprender a que lo que hacemos tenemos que hacerlo para Ujú. la gloria de Dios. Entonces, si yo tomo, le doy al otro, no tengo por qué estar esperando que el otro me diga gracias, bonita, linda, hermosa, especial. No, no. Ahora, si el otro lo hace porque es su manera de dar, pues maravilloso. O sea, si el otro da, pues Ah, qué lindo, ¿sí? Pero que no sea mi objetivo, ¿sí? Porque mi objetivo no es ese. Entonces, nuestro corazón es muy egoísta, por eso dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Casi todo lo que nosotros hacemos está impregnado de egoísmo. Todo es para mí, para mí. Y el Señor dice, no, no es para ti. Entonces, tenemos que aprender a desprendernos de ese egoísmo que nos carcome y pues lógico que necesitamos del poder de Dios solos. No podemos. Sí, hermana Elsa. ¿Bien? sí, sí, ahorita se lleva casi a lo más simple, porque entonces ya uno hasta dice, me voy a vestir, pero ya no me voy a vestir para mí, al Ajá. Señor. ¿Es para el Algo Señor? así también, porque llega un momento en que uno está entonces haciendo las cosas es para el Señor, no Exact- para uno. Exactamente. Interesante eso, porque pues yo decía, bueno, pero entonces si me voy a arreglar el pelo, entonces pues tengo que arreglarme el pelo, quiero sentirme que estoy bien arreglada, pero entonces Ujú. ahorita el enfoque sería, bueno, lo voy a hacer para el Señor. ¿Cómo le gustaría al Exacto. Señor que yo me vistiera? ¿Cómo le gustaría al Señor que yo me arreglara? Exacto. Podría hacer algo así para que Así es. ya el enfoque sea de lo más mínimo personal, a sabiendas que lo estamos haciendo es para Él. Así es, hermana Elsa. Es para Él. Ok, gracias, Ujú. hermanita Paula. Dios le Bien. guarde. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿O oramos y damos por terminada la reunión? Bien. Vamos entonces a orar. Oremos. Padre de amor, gracias por esa maravillosa ley y gracias también por la manera como nos formaste, Señor, por esa naturaleza del ser humano, porque nuestro cuerpo no nos da mensajes porque sí, porque siempre hay una intención. Queremos realmente salir de este engaño, poder entender que nuestra naturaleza, que nuestra identidad no es la que nosotros vivimos, sino que nuestra identidad es la de hijos e hijas tuyos. Gracias porque cuando ha venido la enfermedad, viene con un propósito y ayúdanos a que cuando venga podamos verla con claridad, ya sea un dolor de cabeza, ya sea algo, una gripe, rinitis, algo sencillo, Señor, pero que realmente podamos ver la causa, podamos realmente entenderla y entendiéndola ya, podamos, Señor, entregarte ese engaño y poder salir de él con el poder que tú nos das a través de tu Santo Espíritu, pero con ese intercambio de vida maravilloso con Cristo Jesús.
Amén. Continúa, Señor, acompañándonos en estas reuniones y que podamos seguir aprendiendo, pero más que aprender, poner en práctica. No es Am- imposible, tú no nos pedirías imposible, Señor. Sabemos que con el poder de tu Espíritu vamos a ser más que vencedores. En el nombre de tu Hijo amado, amén. 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 Bien, queridos hermanos, Amén. amigos, feliz noche para todos. Bendiciones. Amén. 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 Gloria a Muchas Dios. Amén, amén. gracias, doctora Paola, por ese mensaje tan hermoso. Dios la bendiga. Amén.